Y en el fondo esa gracia de Navidad está ligada al hecho histórico de la Navidad. Y esa era histórica vino a traer una nueva mentalidad que era en el fondo el imperio, el reino de la inocencia. Y yo creo que para entender un poco la gracia de la Navidad, uno tiene que usar ese sexto sentido. Todo el mundo dice feliz Navidad, pero muchas veces hay una falsa interpretación de felicidad. Una feliz Navidad es una santa Navidad. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast, María Reina, el podcast de los consagrados. Y hoy el tema está muy impresionante, está muy importante porque vamos a tener, el tema de hoy es cómo es una verdadera Navidad. ¿Por qué? Porque el mundo nos trae una Navidad diferente. ¿Cómo celebrar una Navidad verdaderamente feliz? Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que acompáñenos hasta el final porque va a estar muy, muy interesante. Para tratar de esto, que es un tema tan bonito, cargado también de muchas tradiciones, de muchas costumbres, pues bueno, qué mejor que el hermano Francisco. Salve María, hermano Francisco. Bienvenido una vez más aquí al podcast, que usted es aquí de la familia, ¿no? Claro que sí, ya lo invito muy seguido. los tengo aburridos de... Qué horror. Otra vez ese Francisco ahí. Pero bueno, gracias por invitarme porque el tema es muy bonito. Eso, pero... muy alto, muy sublime. Y yo creo que de ese tema podemos sacar muchas lecciones concretas para crecer en nuestra vida espiritual y, como dijo el Padre, para entender bien lo que es la verdadera felicidad, la verdadera alegría, porque si hay una gracia que distingue esta celebración de la Navidad, es una alegría. Pero sería bueno, y lo que vamos a tratar de hacer, definir en qué consiste esa alegría, por qué hay ese ambiente de alegría, y de dónde nace esa verdadera alegría y esa verdadera felicidad. Y eso es un punto clave en la vida espiritual, porque si el demonio consigue tanto, es porque él consigue engañarnos sobre la felicidad. Todos buscamos la felicidad. Y todo lo que hacemos es buscando la felicidad. Todo. Lo que, todo lo que buscamos, incluso cuando nos esforzamos, cuando nos sacrificamos por algo, es porque pensamos que por ese sacrificio vamos a encontrar la felicidad. O sea, el móvil de la vida es la búsqueda de la felicidad. Y el demonio ha hecho un gran engaño a la humanidad desde Adán y Eva hasta ahora, presentando una falsa felicidad. Entonces yo creo que ese es un tema central, importantísimo para entender y para comprender por qué esta fiesta es una fiesta de alegría y de felicidad. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, podcasts anteriores, cuando hablamos del Adviento, pues esa felicidad de la Navidad, la gracia propia a ese tiempo litúrgico de la Navidad, está muy vinculada a la inocencia, ¿no? A la inocencia, al hecho de que uno de niño como que tiene esa expectativa de que el niño Dios me va a sorprender este año con algo que yo deseo mucho, que supera mi propia imaginación en el deseo. Esa inocencia, sí, como al mismo tiempo pues genera cierta indignación, ¿no? Hay muchos que les gusta como que sacar a los niños, entre comillas, de ese error, de esa creencia del niño Dios, de esa gracia vinculada a la Navidad, que usted lo ve también en las almas que tienen indignación cuando el alma es pura, cuando el alma es inocente. En ese hecho del doctor Plinio, ¿no? Cuando él estaba en su casa y había una mujer que trabajaba ahí en la casa y le daba rabia que el doctor Plinio, siendo niño, muy niño, tenía ¿cuántos años? Tal vez 6 años. Como 6 años, sí. 5 o 6 años. Y ella le daba indignación que él pensase que los bebés llegaban con la cigüeña. Y ella como que lo miraba con una cara malévola y tratándolo de tonto, queriendo de alguna manera en un tiempo no oportuno, de manera que él, no teniendo las herramientas necesarias para entender de una forma recta,
quería deturpar la inocencia del doctor Plinio. Ahora, como es una época en que recordamos nuestra inocencia y sentimos esa responsabilidad de proteger la inocencia de otros, porque dice nuestro Señor en el Evangelio que aquel que escandalice a alguno de estos niños, más le valdría amarrarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al fondo del océano. Esa inocencia que tal vez perdimos, que otros todavía tienen, debemos, la de ellos, preservarla, y la nuestra, recuperarla. Esa oración tan bonita del doctor Plinio, de la oración de la restauración de la inocencia, porque es indispensable, y es en la época en la que, me parece, no sé qué opinan ustedes, pero es una ocasión propicia para uno trabajar esa restauración de la inocencia. Total. Trabajar, ¿en qué sentido? Dejar que la mente vuele, que el corazón se eleve a esos panoramas altos que un inocente puede hacer. Interesante. Sí, yo creo, padre, ese punto me parece que es el punto clave. El doctor Plinio, él insistía mucho. Bueno, para entender eso, digamos, a uno le enseñan cuando uno ve anatomía, esas cosas, entonces que tenemos 5 sentidos, ¿no? Exactamente. Entonces tenemos la vista, el olfato, el oído, el gusto, en fin, los 5 sentidos y el tacto. Entonces son 5 sentidos. Pero el doctor Plinio decía que a él le parecía, bueno, además eso existe, se habla del sexto sentido, mucho, no es el doctor Plinio único que habla de eso. Pero él hizo varias reuniones haciendo mucho énfasis en el sexto sentido. Él decía que le parecía que, claro, uno con la vista ve, entonces hay un complemento de todos los 5 sentidos para uno conocer las cosas. Entonces uno llega a un ambiente, hay un olor propio de la habitación de alguien, ahí usted relaciona ciertos colores, en fin, uno se forma una idea completa con los 5 sentidos. Pero él decía que ese sexto sentido es como que una suma de todos los 5, pero algo más. Por ese sexto sentido uno conoce una realidad que está más allá de lo material. Entonces que ese sexto sentido es en cierto sentido el más importante. Interesante. De los 6 sentidos, ya no son 5, sino que esos 6, no, el sexto sentido. Entonces, porque con ese sexto sentido uno percibe realidades que no son físicas, no es un olor, no es un... por ejemplo, para que ustedes, digamos, entiendan lo que es ese sexto sentido, a veces eso es muy común. Uno entra a un cuarto o una sala donde está la luz apagada. Cuando usted entra a un salón con la luz apagada, mientras sus ojos se adaptan a la oscuridad, en primer momento usted no percibe nada. Usted entra, usted no oye nada, no ve nada, no huele nada, pero usted percibe que hay alguien ahí. Prende la luz y hay alguien sentado. Y usted no oyó nada, no olió nada. El sexto sentido, a veces uno va por la calle, eso me pasa a mí muchísimo. Usted va por la calle, mira para arriba por un edificio así y hay alguien que lo está mirando a usted. O sea, usted siente, la mirada no se siente, usted siente la mirada de alguien por detrás. Eso es un sexto sentido. No es algo físico, es algo más allá. Entonces, en el campo de la gracia, en el campo de las bendiciones, hay todo un mundo de imponderable, una palabra que lo tuve que estaba muy usar. Imponderable. Ponderable es algo que se capta por los sentidos. Se ve, se huele, ¿no? Pero los imponderables se captan con ese sexto sentido. Y uno tiene que como que entrenar, aguzar ese sexto sentido para comprender los imponderables. Entonces uno conoce a una persona, habla con ella, ve cómo se viste, oye su timbre de voz, uno se forma una idea completa, pero usted percibe algo de todo ese conjunto. Con el sexto sentido usted percibe algo más que es el alma de la persona. El imponderable, todo tiene imponderable. Hay cierto imponderable de las personas, ¿no? Y yo creo que para entender un poco la gracia de la Navidad, uno tiene que usar ese sexto sentido. El padre hablaba ahorita, y lo describió un poco someramente, todo lo que era el mundo, cómo uno veía el mundo cuando uno era inocente, uno era niño. Todo el mundo tiene buenos recuerdos de cuando era niño.
Todo el mundo tiene buenos recuerdos cuando era niño. Pues la mayoría de los recuerdos, ¿no? Es... Sí, bueno, a no ser... Bueno, ahí sí Hoy en- no, digo que he atendido de situaciones Hoy en día hay bastante niños que duras, se pero- suicidan. Eso nunca se dio en la historia, pero hoy en día hay niños que se suicidan. Bueno, el mundo llegó hasta ese auge de decadencia. Pero bueno, habitualmente todo el mundo tiene muy buenos recuerdos y a veces no sabe uno explicarse a sí mismo. En el fondo era la felicidad, la alegría por tener un alma inocente, por tener una conciencia limpia, por tener un alma pura, por tener un alma recta, que veía las cosas con honestidad, con rectitud, con admiración, sabía ver las cosas bellas, no tenía malas intenciones, no tenía el corazón torcido, en fin. Para un niño todo el mundo es perfecto. El papá y la mamá son perfectos, no tienen defectos. El niño no ve los defectos de las personas, ve las cualidades. El niño se encanta con una mariposa, se encanta con una flor, se encanta con cualquier cosa. El niño y eso le da una felicidad de alma. Es todo un conjunto de imponderables que marca la infancia de una persona. La Navidad es llena de imponderables. Muchísimo. Totalmente. De imponderable porque es una gracia sobrenatural de paz, de dulzura, de bondad que todo el mundo celebra la Navidad, hasta los ateos. En la novena usted ve personas que nunca van a misa, En nada. España que está prohibido decir Feliz Navidad porque puede ofender a otros credos y a otras personas, etc. Pero, ¿por qué está celebrando la Navidad? O sea, está que hay que decir felices fiestas. ¿Y de dónde viene esa fiesta? Viene el niño Dios, o sea, y viene el cristianismo, punto, no tiene otra razón de ser. Si está celebrando, por más pagano, ateo que sea, Igual. está celebrando porque en esa época se celebra el niño Dios. Claro. Pues así es simple. Y en el fondo esa gracia de Navidad está ligada, bueno, al hecho histórico de la Navidad. En nuestro Señor Jesucristo, Él, haciéndose hombre en las entrañas virginales de Nuestra Señora, naciendo en el pesebre, Él estaba inaugurando una nueva era histórica. Por eso la historia se divide antes de Cristo, después de Cristo. Y esa era histórica vino a traer una nueva mentalidad que era, en el fondo, el imperio, el reino de la inocencia, el reino de la santidad. El doctor Plinio una vez, él hizo una reunión hace mucho que a mí me marcó mucho porque me pareció muy elucidativa en este sentido. Es que el doctor Plinio hizo toda una descripción de cómo era el mundo pagano. El mundo pagano antes de Cristo, todo el Antiguo Testamento, todas esas civilizaciones que hubo en la antigüedad, entonces los egipcios, los griegos, los romanos, los chinos, los persas, en fin, como todos esos pueblos que no habían sido influenciados por esa nueva mentalidad que traería nuestro Señor Jesucristo, eran unos pueblos de una dureza, de un egoísmo, eran unas civilizaciones que tuvieron, en fin, muchas, en el arte, en ciertas cosas tuvo ciertos auges, claro, pero en medio de todas esas cualidades y adelantos, eran unos pueblos enteramente bárbaros. El trato entre los hombres era un trato duro, drástico. Por ejemplo, todos los pueblos de la antigüedad, todos, sin excepción ninguna, contemplaban la esclavitud. La esclavitud es una cosa enteramente inhumana, que es rebajar un ser humano a la condición de un animal, de una cosa, con el cual el dueño del esclavo puede hacer lo que quiera. Entonces, él, por ejemplo, citaba a Cleopatra, que fue una gran emperadora de Egipto, que marcó la historia y tal, y tuvo cierta gloria, cierta grandeza, lo que usted quiera, pero ella, claro, como había como siempre lo ha habido, muchas intrigas políticas y siempre quien está en el trono está con miedo de que le estén serruchando el piso, entonces ella, para deshacerse de los potenciales enemigos políticos, ella contrataba los alquimistas para que le hicieran un veneno bien efectivo para deshacerse de sus enemigos políticos. Entonces el alquimista hacía las mezclas ahí de ácidos, de no sé qué cosas. Entonces, para probar, bueno, traiga un esclavo. Entonces le daba el veneno al esclavo. Para probarlo. Cleopatra. Cleopatra. Era la que hacía eso. Ella hacía eso.
Y no era la única, pues, es un ejemplo. Entonces le daba a probar y ahí el pobre tipo, no sé, entraban estertores, se le desorbitaban los ojos, empezaba a toser, a dar gritos, alaridos y se moría. Entonces ella, no, pero lo hizo sufrir muy poco. Yo quiero un veneno que lo haga sufrir más, que se demore más en morir. Entonces iba haciendo el otro veneno así y traía otro esclavo. Entonces los esclavos los traía para ensayar el veneno que después lo iba a usar contra el enemigo. Esos mismos egipcios construyeron las pirámides, había mucha astronomía, muy bien, maravilloso. Pero resulta que adoraban los gatos, adoraban los cocodrilos, esos famosos cocodrilos que creo que son los más grandes del mundo, los del Nilo, ¿no? Entonces, para ellos los cocodrilos eran dioses y la oferta, el ofrecimiento que le hacían a los dioses eran seres humanos. Entonces tenían unos estanques de cocodrilos y iban a hacer el ritual y le ofrecían seres humanos a los dioses cocodrilos. O sea, una cosa terrible. La pena de muerte que ellos usaban para el que cometía el crimen de asesinato. Entonces cogían el cadáver del asesinado, de la víctima, muerto, y se lo amarraban al asesino, cara con cara. Dios santo. Lo amarraban así y lo tiraban y esperaban a que el cuerpo del muerto se pudriera y la putrefacción del cadáver se iba pasando al asesino vivo hasta que lo mataba. O sea, una muerte que no sé cuánto tiempo puede morir, una cosa terrible. Entonces, o sea, en medio de todo eso, hablando de esclavos, el Imperio Romano, que bueno, su Señor Cristo vino justo cuando imperaba en el mundo occidental, conocido y civilizado, era el Imperio Romano, el dueño del mundo, ¿no? El Imperio Romano, 2/3 partes de la población eran esclavos, porque cuando se ganaba una guerra, el pueblo vencido, todos los habitantes de ese pueblo pasaban a ser esclavos de los romanos. Entonces, bueno, en fin, que así uno podría pasar. El derecho, cuando habla del esclavo y habla de cualquier cosa, utiliza la misma palabra, ¿no? Res, la cosa, o sea, no tenía ningún valor, sobre todo no tenía ningún derecho. Y es un mundo, o sea, horrible, paganísimo, que no, solo con nuestro Señor es que, bueno, a hoy que nosotros podemos decir, soy esclavo de Jesús por las manos de María, es una esclavitud totalmente distinta, orientada y fundamentada en el amor. Porque amo, me quiero entregar y porque me entrego, tengo como que esa economía de méritos sobrenaturales, pero muy distinto a aquella época, era una esclavitud que asustadora. No, terrible. Pero venga, ¿y el niño Dios aquí qué? Pues ya voy. Bueno. Ya voy para allá. Porque ya me está dando susto. Los cocodrilos. Dios mío, qué susto. Los griegos tenían varios tenían los gimnasios, porque ellos tenían hoy en día no es muy distinto, pero tenían una verdadera idolatría por el cuerpo humano, ¿no? Entonces, cuando un niño nacía deforme, iban a un barranco y lo tiraban por el barranco, lo mataban, porque era deforme o que tenía, en fin, algún defecto físico. Si no era perfecto físicamente, había que matarlo. Y bueno, así todos los pueblos. Entonces era o sea, los hombres eran esclavos de sus pasiones, luego los que eran ricos vivían en medio de la opulencia, en medio de orgías, gozando de la vida, idolatrando el dinero, y el que era pobre era esclavizado, era explotado, y los que estaban abajo, los pobres, entonces eran resentidos con los de arriba que abusaban de ellos, y entonces era buscando en qué momento hacer una rebelión contra el otro. O sea, el mundo era una selva de chacales en manos de sus instintos animales, y eran unas fieras unos con otros. Era el imperio de las pasiones, del egoísmo. Entonces los gobiernos eran tiránicos, los reyes eran considerados dioses. No sé, los aztecas, si alguien volteaba a mirar de frente al azteca, lo mataban, porque como él era Dios, no se le podía mirar de frente. Bueno, hablando de los aztecas, en esas pirámides hacían miles de sacrificios que les abrían el pecho estando en una mesa así angostica para que el pecho quedara bien estirado, y con una
un cuchillo de sílex le rajaba en el pecho estando la persona viva. Le sacaban el corazón palpitante, el sacerdote se lo comía y tiraba el cuerpo rodando por esas pirámides y todo el mundo recibía ese cuerpo, lo descuartizaban y se lo comían. Esa era la comunión de ellos y ese era el sacrificio que le hacían a los dioses. O sea, fue un horror. Ese era el mundo pagano. Bueno, en medio de ese mundo pagano, en medio de ese mundo romano que estaba además en la peor decadencia de toda su historia, una decadencia tremenda que no voy a describir porque no nos da el tiempo, y en medio de ese mundo romano, dueño de toda una cantidad de pueblos sometidos, unas legiones romanas que mantenían el poder y el orden en todos sus extremos del imperio con una mano de hierro, en fin, y de repente aparece una virgen concebida sin pecado original en un pueblito insignificante, Nazaret. Esa virgen estaba casada con un hombre llamado José. Aparece San Gabriel enviado por nuestro Señor Jesucristo para anunciarle a ella que ese Mesías que Dios había prometido en el paraíso se iba a encarnar en ella. Ella no entiende que tenía otros planes en su cabeza, sin embargo ella obedece y da ese fiat. Y el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Y en fin, esa Virgen con San José, por el censo que mandó hacer el emperador, se va a Belén, un pueblo más insignificante todavía que Nazaret. Y los hombres, los judíos incluso habían perdido ese fervor, esa expectativa por el Mesías que Dios había prometido a Abraham, que de su descendencia nacería ese Mesías. Estaban contaminados de esa mentalidad pagana de los romanos y también vivían adorando el dinero, vivían para el prestigio. Las élites estaban completamente corruptas, las élites religiosas también habían montado toda una mafia de producir dinero en el propio templo. No tenían ningún fervor, no vivían en la santidad, se habían olvidado y estaban esperando un Mesías que era un gran general que los iba a librar del imperio romano. En fin, una decadencia tremenda también en ese pueblo judío. Y llega este matrimonio santo con el esperado de las naciones en el vientre de la Santísima Virgen. Llegan a Belén. José era de Belén, tenía varios familiares ahí. Él tenía la esperanza de que iba a encontrar hospedaje con algunos de sus familiares. Era la ciudad de la estirpe de David, ¿no? Claro, porque él era de la familia de David. Ahí era originaria la familia de David. Le van tirando la puerta en las narices uno tras otro. Es bonito, qué emoción. Le gustaba mucho recordar eso. Que no solo el cerrar de la puerta en la nariz de San José, la Sagrada Familia, sino que también San José no había encontrado lugar digno para Nuestra Señora. Pero iba a poner a Nuestra Señora que estaba encinta, estaba por dar a luz, colocarla en un hospedaje donde unos estaban emborrachando, porque en la época muchos aprovecharon ese censo para hacer fiesta, o sea, para... Claro, las familias que se encuentran unos con otros. Y habían unos hospedajes, pero también Nuestra Señora iba a dar a luz en medio de otras familias ahí, porque no eran hoteles con cuartos individuales como hoy en día, no eran unos galpones donde todo el mundo dormía ahí en común, hasta con animales y todo, ¿no? Y qué gente debería estar ahí, ¿no? No debería ser. Pueblo de Israel en decadencia. Por eso. Bueno, y San José se acuerda que en su juventud, él cuidando los rebaños, se refugiaba en una cueva en las afueras de Belén y no encontrando dónde más, viendo que estaba llegando la hora, se va con Nuestra Señora y en una cueva que era un refugio de animales, que era un establo, usando propiamente el pesebre es eso, el pesebre es donde se pone la comida para el ganado, ¿no? Eso es muy bonito también. El pesebre ahí acomoda, lo convierte en una cuna y ahí nace el niño Jesús. ¿Para qué nació ese niño? Hermano Francisco, perdón, yo lo corto. No quería, iba toda la narración y si quiere ya es un momento de la pausa. Después de la pausa, ya hicimos toda la presentación del tema. Después de la pausa, continuamos. Bueno, vamos. La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios.
queremos ofrecer este programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos juntos la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté. Acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted. Y continuamos con esta parte. Hermano Francisco, ¿sabe que mientras usted hablaba de eso del pesebre, recordábamos algo muy bonito? Creo que es Santo Tomás, un santo que dice que justamente el pesebre ya era una profecía de la Eucaristía, ¿no? Muy simbólico que Jesús nazca y sea depositado en el lugar donde comen, porque él venía ya anunciando que él se iba a dar como alimento. ¿Quién decía? Belén significa la ciudad del pan. La ciudad del pan. Entonces que ya desde la Navidad ya está en función de la Eucaristía. Impresionante. Porque él es el alimento. Qué Entonces, bonito. Él se deposita en el pesebre por eso. Súper bonito. Cantidad de hechos. Perdón, yo le corté. Ahora sí continuamos. Ya nació el niño Jesús y ahora sí. Y vamos en la explicación. Bueno, entonces, en fin, es tanta cosa. Pero mire, todos esos pueblos de la antigüedad adoraban unos ídolos, unos dioses, unos ídolos que eran unos tiranos a los que había que ofrecerles sacrificios humanos. Bueno, como a esos cocodrilos que conté. Ese dios Moloch que le ofrecían niños, los fenicios y los romanos, en fin. A todos esos eran dioses que para calmar la ira de los dioses había que ofrecer sacrificios humanos, una crueldad tremenda. Y aquí no, aquí es Dios que se hace hombre y se hace niño. Un niño tierno, un niño dulce. O sea, si todo niño ya cautiva, todo niño es encantador. Ahora, imagínese este niño que es Dios, hecho niño. O sea, más accesible, más próximo de nosotros, no puede ser. ¿No? Y ahí, en fin, vienen los ángeles, anuncian a los pastores, y ahí van entrando los varios protagonistas, ¿no? Ya hablábamos de esos habitantes de Belén, que en medio de ese acontecimiento histórico, el más grande de toda la historia de la humanidad, no percibieron, eran ciegos. Ellos vivían detrás del dinero, gozando la vida, no percibieron ese acontecimiento maravilloso. Habían almas inocentes, habían almas preservadas, habían almas vigilantes, porque en la noche estaban vigilando, cuidando los rebaños, y se les aparecen los ángeles. Eso es súper interesante. Y les anuncian que el Mesías ha nacido. Es muy bonito. Y ellos se llenan de alegría. Había creo que es Santo Tomás, en los comentarios así de la Navidad, él cuenta el paralelo entre los Reyes Magos y los pastores. Hace el paralelo, porque a los Reyes Magos fue solo una estrella. Ellos dijeron sí, fueron. A los pastores no, como estaban vigilantes, me acordé porque usted dijo, estaban vigilantes y eran pobres de espíritu. A ellos no va una estrella, sino va una multitud de ángeles. Sí esperaban el Mesías. Exactamente. Ellos no tenían esa decadencia moral y religiosa de la sinagoga, y ellos sí estaban esperando al Mesías. Y entonces ahí decía, la recompensa de Dios, ¿cuál fue? Una multitud de ángeles que van a cantarles, a decirles tal cual. Y es el júbilo, es la alegría celestial que los ángeles le comunican a los pastores. Porque los ángeles están contentos porque el Mesías nació. Nació, exactamente. Y por eso le cantan a los pastores ese primer villancico que hasta hoy en día se sigue cantando. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Tal cual. Los hombres de buena voluntad, o sea, los hombres rectos, los hombres inocentes, los hombres santos, los hombres honestos, los hombres justos. A ellos es que Dios les comunica esa paz y esa alegría, porque son conceptos que van juntos, la paz y la alegría. La alegría trae paz y la paz trae alegría. Entonces ya, no sé si se va percibiendo el contraste. Sí. Bueno, luego vienen esos humildes pastores de la última clase social, eran pobres campesinos, pero también Dios llama a los potentados. No del pueblo israelita, ¿no? Potentados que vienen de Oriente, ¿no? Los 3 reyes magos eran hombres poderosos, majestuosos, ricos,
Bueno, ellos también eran almas santas, eran almas puras, que también esperaban al Mesías, porque aunque ellos no eran judíos, ellos habían heredado la promesa del paraíso en esos pueblos lejanos y esperaban también un Mesías que viniera a regenerar la humanidad, que viniera a traer esa alegría y esa felicidad de la santidad y de la virtud. Y bueno, en fin, ese niño, ¿para qué vino? En el primer gesto que él le hizo a la Virgen le dejó muy claro para qué había venido ese niño. Porque el primer gesto que el niño le hizo, además de sonreírle a la Virgen evidentemente, sonreír de encanto viendo también la pureza de ella, el niño ¿qué gesto le hace? Lo podemos ver en las imágenes del niño Dios en el pesebre. El niño está con los brazos en cruz. Qué bonito. Y con los pies juntos, recordándole a la Virgen en medio de toda esa alegría que Él vino a morir en la cruz. ¿Usted se acuerda ese hecho de Sor Josefa Menéndez, ¿no? Que ya cuando se le aparecía el Sagrado Corazón de Jesús, le pedía sacrificios, le pedía sufrimientos, y ella llegaba un momento en que se cansaba y como que no quería ni saber, no quería que nuestro Señor se apareciese porque sabía que detrás de esas gracias místicas iba a venir alguna cruz muy dolorosa. Y nuestro Señor como que le deja aparecer, ella como que se pelea con nuestro Señor, y ahí cuando pasaba eso, cuando había como un disgusto entre los dos, se aparecía Nuestra Señora y empezaba a instruirla, a orientarla para que tuviese la disposición de alma para recibir a nuestro Señor. Y ella en determinado momento le alega, Sor Josefa le alega a Nuestra Señora como que diciéndole, bueno, pero es que a ti, a Nuestra Señora, te fue mucho más fácil la convivencia con nuestro Señor, porque si bien tuviste en tu alma los dolores de la crucifixión, tú podías recordar las alegrías de la infancia. Y yo no tuve esas alegrías de la infancia que tú tuviste. Por lo tanto, no tengo como que ese bagaje, ese equipaje para enfrentar la prueba. Y cada vez que se me aparece, pues me hace sufrir y no soporto. Ahí Nuestra Señora dice, te equivocas, no es tan así. O sea, no quiere decir que no hubo alegrías. Pero ella dice y cuenta toda una historia y la escenifica, por lo menos a mí me quedó en la memoria, de cuando entre San José y Nuestra Señora le estaban enseñando al niño Dios a dar los primeros pasitos. Y ella empieza a contar la escena, ¿no? Que le empieza a fortalecer las piernitas y varios días así, fortaleciendo las piernas. Pero llega la hora en que San José se hace de un lado y Nuestra Señora del otro, y que ella recuerda una prueba muy dura que tuvo, pues el niño Dios, un niño encantador, San José teniéndolo, y cuando lo soltó, el niño Dios empieza a dar 3 pasitos, pero hace la cruz con sus brazos. Y ella empieza a llorar, queda pasando una dificultad porque ve a su niño inocente, bellísimo, lindísimo, está aprendiendo a caminar en forma de cruz. En forma de cruz. Impresionante. Pero era la forma como el niño la quería abrazar para que la asegurase. Pero ella entendía claramente lo que el niño le estaba queriendo decir. Que era el niño configurado, Dios que se hace carne para el sacrificio. Y son justamente dos cosas que van de la mano, ¿no? Porque el amor también se prueba en eso. O sea, el verdadero amor se prueba en eso, y la verdadera felicidad, la verdadera alegría está justamente en eso. Yo como pruebo el amor a una persona cuando yo estoy dispuesto a sufrir por ella. Si no, no lo amo de verdad. Ahí no hay verdadero amor. Y a eso fue que él vino. Porque, en fin, ahí viene, toda su vida pública que en fin, todos la conocemos muy bien, todas las doctrinas maravillosas que él enseñó. Bueno, esas señales de bondad, de una bondad gratuita de nuestro Señor. No sé, uno de los, por contar algunos de los hechos así de cómo nuestro Señor tenía un corazón sensible, bondadoso y sensible a la miseria de los demás. Bueno, todas las personas que curó y tal, pero me llama mucho la atención el primer milagro público que él hizo. Y fue cuando él se acercó a la piscina de Siloé y estaba un paralítico, porque cada año, en una fecha determinada, un ángel movía las aguas de la piscina. Y el primero que se lanzara a la piscina quedaba curado de lo que estuviera enfermo. Y todos los años había ese milagro. Entonces, claro, cuando se acercaba a la fecha, se llenaba de paralíticos, de leprosos, de ciegos, de cojos, de mancos, de tuertos, alrededor de la piscina.
Y todo el mundo esperando en qué momento el ángel movía el agua. Cuando movía el agua, ya se tiraba y que primero el leproso se tiró de primero, listo, salió limpiecito. Eso era una Y cena. lo demás nada. Entonces nuestro Señor pasa al lado de la piscina, ya había acontecido el hecho. Y encuentra un pobre paralítico ahí tirado al lado llorando así. Entonces nuestro Señor, pero ¿y qué te pasa? No, yo llevo 15 años, me traen aquí porque soy paralítico, me traen aquí a ver y como soy paralítico pues no tengo la agilidad para tirarme y nunca me curo. Imagínese la escena. Entonces nuestro Señor, compadecido con la tragedia del hombre, dice, toma tu camilla, levántate y anda. Se lo dice con un tal tono imperativo que no lo pensó 2 veces y se paró, cogió la camilla y salió saltando y gritando la alegría, agradeciéndonos. Ese fue el primer milagro. Bueno, No creo que sea el primer milagro, porque ahí cuando él aparece pasando con la camilla cargada, ya los fariseos tenían a nuestro Señor fichado y le preguntan, ¿qué haces cargando la camilla? Y él dice, el que me ha curado ha dicho que cargue la camilla y vaya andando. Y ya en esa época estaban buscando a nuestro Señor por curar en sábado, sí. Pero la escena, o sea... Y toda la vida nuestro Señor es esa. Toda la vida nuestro Señor, pero todo eso no es nada. O sea, todos los milagros, los muertos que resucitó, el hijo de la viuda de Naín, también nuestro Señor se compadece. Que ve a la mamá llorando, a Mares, una pobre viuda, el único niño que tenía, y se le murió. Entonces la mamá llorando a Mares, y a nuestro Señor se le parte el corazón por el llanto de la mujer. Y va y lo resucita. Entonces, es una nueva mentalidad. Total. Es un nuevo mundo que Él vino a traer. Pero sobre todo, Él fundó ese mundo, inauguró ese mundo muriendo en la cruz. Porque Él vino fue a eso. Vino a enseñarnos, fundó la iglesia, nos enseñó una doctrina maravillosa, en fin. Pero Él vino sobre todo a redimirnos. Y ese creo que es el punto central, digamos, de la meditación que uno tiene que hacer en materia de Navidad. Es que esa alegría de la Navidad, ese imponderable, esa gracia imponderable de felicidad, de alegría, de inocencia, de una felicidad sobrenatural que nos embarga el alma, en el fondo es la alegría de toda la creación, es la alegría de los ángeles, la alegría de toda la humanidad, la alegría de toda la creación, porque incluso Ana Catalina me di cuenta que cuando el niño nació los pajaritos cantaron como nunca, el sol brilló con un resplandor y un colorido como nunca, las aguas emitían verdaderas músicas maravillosas, en fin, una alegría en toda la naturaleza, porque nuestro Señor vino a redimirnos muriendo en la cruz. Y esto es muy importante explicarlo. ¿Por qué Él tenía que morir para redimirnos? ¿Redimir qué significa? Redimir significa pagar una deuda. La humanidad entera estaba en deuda con Dios por el pecado de Adán y Eva, porque Adán y Eva eran la humanidad. Y la humanidad entera pecó porque Adán y Eva eran toda la humanidad. Y ellos perdieron las delicias del paraíso terrenal, donde no había muerte, no había enfermedad, no había cansancio, no había inclinación al mal, en fin, y fueron expulsados a este valle de lágrimas, a esta tierra de exilio. Y sobre todo, expulsaron a Dios de su alma. La presencia de Dios en el alma a través de la gracia, la vida divina habitando en nosotros a través de la gracia. La humanidad perdió eso. Por no tener la vida divina, dejamos de ser hijos de Dios, porque un hijo es el que tiene la vida del Padre, que el Padre le comunica la vida al Hijo. Dios le había comunicado su vida a Adán y Eva. Ellos eran, además de ser seres humanos, eran hijos de Dios. Dios habitaba en su alma. Y eso les producía una felicidad que es complementaria de la inocencia y que es mucho más que la inocencia. Es la unión con Dios, que es aquello para lo cual fuimos creados. Dios nos creó para unirnos con Él. Y ya Él, viviendo en nosotros a través de la gracia, Él ya operaba esa unión. Él vivía en nosotros, producía en nosotros esa felicidad que solo Él puede dar. Bueno, eso se perdió con el pecado de Adán y Eva. Y las puertas del cielo se cerraron. Perdimos la herencia, el derecho a la herencia del cielo. Y el engaño a la serpiente, porque lo que le dice a Eva, seréis como dioses. Y es justamente lo que pierde la humanidad con el pecado original, es esa posibilidad de ser como Dios, que es tener esa vida de la gracia. Ahorita que el hermano Alfonso decía, bueno, usted recordaba que Belén
era la ciudad de pan, por lo tanto símbolo de la Eucaristía, y recordando al hermano Alfonso del pesebre que nuestro Señor se deposita, la Virgen la deposita en un pesebre, ya simbolizando también de que Él quiere transformarse en un alimento. Una de las providencias que creo que tienen prelación en este tiempo de Navidad es intentar recuperar la posibilidad de comulgar. Claro. La vida de la gracia. Y además la gente piensa es en la cena de Navidad que el pavo, que el pavo, que el pavo, que el pavo, y el verdadero alimento es Él, ¿no? Es el niño Jesús. O sea, porque Él viene y ya desde el inicio, porque claro, la institución de la Eucaristía va para la última cena, pero se ve todo cómo está alineado En función de... en función de eso. No, y él se quedó, él no se fue, él se quedó Exactamente. para continuar comunicándonos su vida divina, ¿no? Él, comunicándose él a través de la Eucaristía. Y que muchas veces queda una Navidad sin el cumpleañero. ¿Usted se acuerda? Hace unos años, unos hermanos de la comunidad en Brasil hicieron un video 2 años. conmemorativo. Exactamente, 2 años. Que es una fiesta sorpresa de cumpleaños, ¿no? Entonces va llegando la persona, el cumpleañero, llega a su casa y todos así por la ventana, escondiendo. Las apagadas. Así ya casi, no sé qué tal. Ahí llega el cumpleañero, abre la puerta, mundo, ¡fenomenal! ¡Feliz sorpresa! Solo que nadie lo saluda. Todo el mundo celebra, se abrazan Se entre dan sí, regalos mutuos. se dan regalos, no sé cuánto. Y el cumpleañero, nadie lo saluda, le dice, bueno, o sea, como que córrase, permiso. No dañe Bueno, no sé qué. Y entonces, ¿qué estamos celebrando? Es el cumpleañero. Bueno, eso que decía el padre en el concierto, el padre Felipe en el concierto de Navidad. Sí, es el único cumpleañero que le da regalos a todos. Él va pasando ese día dándole regalos a toda la humanidad. Es pues, como para pensar un poco, ¿no? En esa meditación de Navidad, cómo estoy viviendo mi Navidad, ¿no? Impresionante. Si tengo en mente eso, ¿no? Pues es que es esa conexión, porque si Dios es una especie de... El doctor Plinio recordaba mucho, ¿no? La estalactita y la extalagmita, ¿no? Que llega un momento en que ellas se unen y empiezan a fortalecerse hasta formar una columna. En el fondo es Dios que se hace hombre, pero que invita al hombre a ser Dios. Como lo decía San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales. El hombre se asemeja a Dios en cuanto Dios, por la vida de la gracia. No porque el hombre sea Dios, sino porque empieza a tener la vida divina en sí. Lo diviniza en ese sentido con D minúscula, de que tiene una participación de esa vida sobrenatural de Dios. Y es una de las providencias que debemos tomar en la Navidad, ¿sí? Buscar esa unión con Dios en la Eucaristía, porque es el camino que Él mismo creó, que Él mismo compuso. Sí, por eso la Navidad, bueno, y el Adviento, que es la preparación para la Navidad, es justamente un tiempo así penitencial, porque debe ser un tiempo de especial conversión, de hacer un propósito de volver a todos los sacramentos, no solo a la Eucaristía, a la confesión frecuente, a la vida de oración, a esa conexión con lo sobrenatural y con la gracia. Y justamente una de las consecuencias de la acción de la gracia en nosotros, una de las consecuencias de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de la redención, es que la gracia nos da las fuerzas para nosotros dominar las pasiones desordenadas, dominar los instintos desordenados, dominar la fiera terrible que cada uno tiene en su alma y gobernarnos a nosotros mismos viviendo de acuerdo a los mandamientos, de acuerdo a la moral del Evangelio, porque el hombre en sí mismo no tiene fuerzas. Por eso todo ese mundo pagano de la antigüedad eran hombres sin gracia. Eran hombres que vivían, y sociedades, civilizaciones, que vivían en manos de sus pasiones. Por eso se daban todos esos horrores. Y ya del pesebre, de ese nacimiento de ese niño que luego moriría en la cruz, nace una nueva era. Una era posible con la gracia. Una era que a través de la iglesia que él funda, y la iglesia que es la que administra los sacramentos, que es la que distribuye las gracias a los hombres, nace una nueva civilización. Y eso es la civilización cristiana, que fue una civilización donde la
la cultura, la bondad, la justicia, la autoridad ejercida con límites, la sumisión de los subalternos por las autoridades, el respeto por la fidelidad en el matrimonio, que solo es posible con la gracia, la institución de la familia fuertísima. En fin, nació un nuevo mundo, ese mundo de bondad, de dulzura, de amor, de santidad, que fue la civilización cristiana. Que para también entender eso me gustaría contar también algunos, así como conté unos hechos sintomáticos de lo que era el mundo pagano, contar algunos hechos sintomáticos de lo que fue la civilización cristiana. Bueno, voy a contar uno que lo viví yo aquí en Colombia, y no hace mucho. Bueno, no hace mucho, sí, hace bastante, hace unos 40 años. No, pero fue una de las primeras misiones que yo fui con los Caballeros de la Virgen. En la época teníamos otro nombre, pero fuimos por allá a la costa y fuimos a un lugar al cual en esa época se llegaba en planchón, ¿no? Montaba el carro en planchón para llegar ahí. Que ese, ya me olvidé el nombre de esa ciudad que está en la costa. Que no tiene que montarse en el planchón. Es antigua, colonial, ya se me fue el nombre, por Dios. Pero está en medio, tengo que cruzar. Sí, que son los brazos del Magdalena. Hoy en día hay puente. Mompox. Vamos a hacer hoy en día se volvió turístico. Sí, en la época es un pueblo antiguo, colonial bonito, donde había una Semana Santa célebre y todas unas iglesias antiguas muy lindas. En la época estaban todas abandonadas las iglesias y el pueblo así todo, casas antiguas, todo medio caído, porque no se ha vuelto turístico todavía, está un poco relegado. Pero por eso mismo que estaba relegado, era un pueblo de una sanidad increíble. Entonces nosotros llegamos a hacer una campaña difundiendo el mensaje de Fátima, una revista con el mensaje de Fátima, y íbamos de casa en casa. Entonces, en fin, nos distribuíamos así por las calles y tal, íbamos, cada uno cogía una calle de casa en casa ofreciendo la revista. Entonces usted llegaba a la casa, todas las casas, unas casas altas, colonia, como es caliente, entonces casas altas, ¿no? De paredes así de bareque y tal. Usted llega, todas las casas con las puertas abiertas. Las puertas abiertas. Entonces usted llegaba a la casa, pues tocaban la puerta abierta, ¿no? Porque no había nadie. Y usted veía la sala con unos adornos de plata, porque allá trabaja mucho la plata, ¿no? Sí. Unos adornos de plata, unas porcelanas, cosas de valor. Todo ahí en la sala y la puerta abierta. Y usted tocaba y la señora por allá al fondo en la cocina se asomaba. Buenos días, siga, siéntese, quiere tomarse un juguito. Y toda la casa, ¿de verdad? Toda así, hace 40 años. Es impresionante. No había un ladrón en esa ciudad, porque si hubiera un ladrón hacía su agosto. Claro. Todas las casas abiertas. ¿Eso qué era? Un mundo católico. Personas piadosas, vivían en estado de gracia, Dios vivía en ellos, vivían de acuerdo a los mandamientos, era el reino de Dios en esas almas. Una ciudad con seguridad, con paz, con tranquilidad. El doctor Pío contaba que en esas épocas los negocios se hacían de palabra. Por ejemplo, él cuenta que el abuelo de él tenía una finca y un amigo fue a visitar, lo invitó, lo llevó a la finca y la finca estaba toda medio abandonada. Entonces le dijo, no, don fulano, le dijo el amigo, don fulano, usted no sabe administrar fincas. Mire, deme, no sé, 5 años, yo le administro la finca y se la pongo al día. Entonces el otro amigo le dijo, bueno, listo, sí. Entonces, ¿cuál era? Fue un trato de palabra, no se firmó ningún documento, nada. Entonces, la garantía, ¿cuál fue? ¡Pum! Se arrancó un pelo de la barba y le entregó el pelo de la barba a la autoridad. Era como el símbolo de que le estaba dando su palabra. Hay un poeta paisa que decía, en esa época, un poema llamado Siquiera se murieron los abuelos. Entonces dice que era una época en que los hombres se morían al pie de su palabra. Ay, qué interesante. Entonces, hoy en día, usted va a hacer cualquier negocio, tiene que ir a 20 notarios, 50 firmas, y aún así lo tumban. No, hombre, eso era civilización cristiana, es el espíritu de nuestro Señor que imbuye a la sociedad. Un hecho que el doctor Pío también lo citó varias veces de un
la época, el ancien régimen, el antiguo régimen, un poco antes de la Revolución Francesa, un inglés que visitó Francia. Y ya se hablaba de la época, que no, que Francia estaba, que explotaba, que eso, los reyes estaban unos tiranos, que los impuestos, que iba a estallar una revolución. Y este hombre visitó Francia y quedó sorprendido, escribió una memoria que era todo lo contrario. Entonces dice él que cogió un coche en la época, pues el taxi era un coche a caballo, ¿no? Una carroza con caballos. Entonces él se monta en el coche para que el cochero lo lleve y ve él que el cochero tenía al lado un libro. Era la Ilíada en latín. O sea, el cochero era un hombre del último estrato social leyendo la Ilíada de Homero en latín. Bueno, y dicen que fue la época del oscurantismo, ¿no? Pero bueno. Entonces sale por el camino y llega otro coche, se le atraviesa y ¡pum! Se chocaron los dos coches. Imagine que se choquen dos buses de aquí en Bogotá, que es lo que pasa. Se chocaron los dos carruajes y se bajan los dos cocheros. Entonces ahí el hombre listo, se van a agarrar aquí, se van a matar. Entonces se levantan los dos y él ve que los dos discuten y que no sé qué, y el uno le grita al otro y todos indignados discutiendo. Y dice, no, yo voy a meterme ahí a mediar porque estos tipos se van a matar acá, ¿no? Entonces se acercó a apaciguar los ánimos. Cuando él empieza a escuchar cuál era la discusión, yo tuve la culpa. No lo admito, yo pago los daños. El otro, no, señor, eso va contra mi honra. Yo fui el primero que me atravesé. Estaban discutiendo, cada uno queriendo pagar el daño y atribuyéndose la culpa. Eso no es humano. Eso es fruto de la gracia, civilización cristiana. Imagínense un esposo, una esposa que viviesen así, ¿no? Sería la armonía que existe, ¿no? Es la discusión en la Sagrada Familia, Nuestra Señora y San José era justamente eso, como quién se ponía a disposición del otro, una disputa por encabezar el servicio en casa, de ser solícito para el otro. Es el reino de la virtud, el reino de la humildad, es el reino de la gracia que trajo nuestro Señor Jesucristo. Eso solo en la civilización cristiana se ven cosas así. Podríamos, en fin, contar la vida de los santos, están llenas de eso. Sería interesante, no sé, hermano Francisco, Sor Alfonso, recordar un poco la Navidad, cómo la vivía doña Lucilia, porque es de ahí, de ese fruto que nosotros nos hemos beneficiado en la comunidad, porque el doctor Plinio, recordando siempre su Navidad, supo transmitirnos esa impostación para vivir una Navidad realmente donde pueda habitar en nuestras almas esa luz, por lo tanto, esa paz, la verdadera alegría como consecuencia. No sé si ustedes recuerdan ese entorno, doña Lucilia era la encargada en la familia de componer toda la Navidad para los niños. Llevar a los niños los mandaba a esa tienda de juguetes también para que... Una tienda alemana, ¿no? Que importaba juguetes alemanes. Y los dejaba recorrer la tienda para ver de qué se antojaban más. Y después conseguía los juguetes, pero como toda la impostación que ella iba creando, el imponderable que ella iba creando en la sala donde estaba el arbolito, donde estaba el arbolito, ella lo decoraba, ¿no? Ella hacía los arreglitos para colgar del árbol y todo. Las lucecitas del arbolito eran velas. Eran velas, de verdad. Sí. Entonces la vela quemaba un poquito el pino. Se sentía el aroma. Y el aroma era un aroma específico de la Navidad. Colgaba chocolates. Sí. Exactamente. Y a los niños le encantaban los chocolates. No veía que llegara el día de la Navidad para que solo el día de Navidad se podía coger los chocolates, ¿no? Pero muy bonito al mismo tiempo, porque ella montaba toda la fiesta para los niños. Y los mayores, incluso los que eran ateos dentro de la familia de doña Lucilia, como que tenían ese respeto de colaborar para que los niños viviesen inocentemente su Navidad. Mesas llenas de chocolates, de dulces, todo lo que no se podía comer en exceso durante el año, había permiso ese día. Pero era muy bonito que después doña Lucilia volvía a montar el cuarto de la Navidad y ahora eran los niños, ya no los adultos, sino los niños que se encargaban de atender a niños pobres para que tuviesen su Navidad. Era prohibido ya que los niños que habían tenido la Navidad tocasen los chocolates y comiesen.
sino que siempre estuviesen a disposición de esos niños pobres que invitaban a celebrar la Navidad y en familia después de la Navidad. Todas esas cosas son frutos de esa civilización cristiana. Fruto de la gracia, ¿no? De ese reino de la gracia, de la santidad, de la inocencia que vino nuestro Señor a implantar sobre la tierra. Y eso es lo que hoy en día, el mundo moderno, que se apartó de la iglesia, se apartó de los sacramentos, se apartó de la gracia, se apartó de Dios, cayó otra vez en esa dureza, digamos, del mundo pagano, que es los horrores que hoy en día vemos, los crímenes que se cometen, las familias destruidas, la juventud hundida en la droga, en fin. Los países, cada uno queriendo dominar el mundo, guerras absurdas por el poder, en fin. El mundo hoy en día está hundido de nuevo en el paganismo. Lo más triste es que la herramienta que Dios da, porque el Dios manda gracias, y en el tiempo de Navidad todo el mundo lo siente. Lo que el demonio y lo que el mundo intenta es deturpar eso, ¿no? Y dejar una Navidad meramente material. Y el demonio logró apagar esos imponderables de Navidad y volverla a una fiesta comercial. Literal. Justo hace unas semanas veíamos una campaña en París que se llama Bautiza tu Navidad. Qué bonito. Porque está para que la gente, o sea, católicos que intentan otra vez decir, oiga, ¿usted por qué pone su árbol? Piense un poquito por qué pone el árbol. Piense un poquito por qué pone el pesebre. Piense un poquito porque ciertas tradiciones que la gente los hace como si fuera, no, es que me tocó hacerlo porque es del día a día. No, piense el por qué. Entonces ellos decían, por ejemplo, una cosa que es súper común, un crepe. Decía, piense por qué comemos crepes el 2 de febrero. Súper común allá. Claro. Allá, claro, es una campaña que la hacen allá en París. Dice, ¿por qué el 2 de febrero comemos crepes dulces? Porque el crepe tiene forma de sol. Es un círculo dorado. Porque es la fiesta de la presentación del Señor. Es el sol que nace de lo alto que se presenta en el templo. Y si uno se pone a ver la Navidad, todas esas tradiciones tienen un porqué. Piense por qué pone el pesebre, por qué pone el árbol, qué significa cada cosa y vaya bautizando su Navidad. Bueno, pero esos son los que todavía hacen pesebre y árbol. Hoy en día son venaditos, Papá Noel de Coca-Cola, que es un gordiflón. Pero ojalá venaditos. Sí. El venadito está bien alineado, por lo menos. Si usted recuerda, pero ponen unos bichos satánicos, unos amuletos ahí, un duende que no tiene nada que ver con la Navidad, no sé por qué lo atraviesan aquí. Que deje eso en octubre, ya en una fiesta que ya bastante censurable. No, es una fiesta pagana, ya no tiene nada que ver con nuestro Señor. Hay países donde ya no se dice feliz Navidad, sino felices fiestas. Por eso en España, pero... Felices fiestas, ya no es Navidad. Es sacar a nuestro Señor de la Navidad. O sea, una Navidad sin nuestro Señor, eso no es Navidad. Y entonces son borracheras, y son orgías, y es droga, y es un pretexto más para... A ver si es verdad de dónde nació. Porque si usted va a ver en la historia, en el origen de la Navidad, ya en el Imperio Romano existía una fiesta al sol, el 25 de diciembre. Y la iglesia bautiza esa fiesta, y de hecho la fiesta de orgías, de todos los desenfrenos morales, y la iglesia, como en muchas otras fiestas del paganismo, las fue bautizando. Y lo que usted ve hoy día es que está perdiendo esa unción de cristianismo en una fiesta que de hecho tuvo su origen pagano, y que la iglesia lo toma para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya, de ahí nace. Pero ¿a dónde está volviendo? Que es realmente lamentable. Yo no diría lamentable en el sentido más profundo, porque usted ve la gente triste en Navidad. Triste. No, el mundo moderno, como lo era, son mundos paganos. El suicidio era común. Entonces, en la Roma, en la época de nuestro Señor, eran varios personajes públicos próximos al emperador se suicidaron, varios generales se suicidaron. La solución para cualquier problema era el suicidio, era el reino de la desesperación, ¿no? Qué horror. Es
En la medida en que la persona entienda que la Navidad es el momento en que debe reconciliarse con esa fuente de la gracia que es el propio nuestro Señor Jesucristo, ahí va a tener esa verdadera felicidad, ahí va a participar de esa verdadera paz. El resto es fiesta. ¿Hay alegría? Sí, temporal, humana y como tal transitoria. Y muchas veces, si esta es pecaminosa, frustrante. Frustrante. Y creo que es bonito, Padre, porque ya nos están haciendo señas del tiempo, hacer un paralelo con el momento en que nuestro Señor nació, que la humanidad estaba en una sin salida. Hoy en día igual la humanidad se apartó de Dios y está en una sin salida. ¿Quién revierte esta crisis tremenda en que la humanidad se encuentra? La disolución de la familia, la inseguridad, la criminalidad disparada, en fin, el estado de la juventud, todo eso. ¿Qué solución usted encuentra para eso? No se ve una solución, no se ve una salida. Y pedir a la Virgen que ella nos dé la gracia de discernir las señales de ese triunfo de ella. Entonces vamos a dar una bendición pidiendo a Nuestra Señora pues justamente esas intenciones prácticamente que usted formuló al final de este podcast para que no sea una Navidad más, sea la Navidad en que realmente tonifico ese encuentro de mi alma con nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Salve María. Salve María.